Amén. Queridos hermanos, el Señor les bendiga. Le doy muchas gracias al Señor por permitirme compartir su palabra eh, esta mañana de día domingo, domingo ya 29 de marzo, eh, a través de este medio, a través de este medio tecnológico, ya que por causa de esta pandemia, la verdad, no es posible hacerlo presencialmente. Eh, la verdad estoy un poco nervioso, primera vez que eh, hago un video de estas características. Eh, Sin embargo, estoy confiado en que el Señor eh, nos va a dirigir, nos va a ayudar y se va a cumplir el objetivo principal, que es llevar la palabra del Señor eh, a su pueblo. Amén. Bien, eh, les quiero invitar a orar, hermanos, para que ya podamos comenzar lo que va a ser el estudio o la continuación del estudio del Evangelio según San Juan. Amén. Ahí en pantalla ustedes ya pueden visualizar cuál es el tema que vamos a revisar esta mañana, que sería Jesucristo, vida y luz. Amén. Entonces les invito a que ustedes donde estén, puedan en un acto de reverencia, ¿verdad? Cerrar sus ojos, tal vez, inclinar su rostro y orar a nuestro Dios. Padre amado, Dios eterno, te damos muchas gracias por tu fidelidad, muchas gracias, Señor, por tu amor incomparable, gracias, Señor, porque podemos, Señor, estar comunicados a través de este medio, Señor. Gracias porque tú eres fiel, Señor, porque a pesar de las dificultades, Señor, porque a pesar eh, de las complicaciones, Señor, y a pesar, Señor, de esta enfermedad que está asumiendo al mundo, Señor, muchas veces en desesperación, en caos, en angustia, Señor, eh, incluso en muerte, oh Dios. Eh, Te damos gracias, Señor, porque podemos reunirnos, Señor, porque podemos comunicarnos, Padre amado, a través de este medio, Padre Santo, y podemos compartir y estudiar tu palabra. Dios amado, en el nombre de Jesús te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, esté en cada corazón, en cada vida, en cada hogar, Señor, donde se esté visualizando este video, donde se esté escuchando, Señor, esta tu palabra. Dios amado, permite, Señor, que pueda yo entregar solamente tu palabra, Señor, lo que tú quieres revelar, Señor, lo que tú quieres mostrarnos, Señor, lo que tú quieres que nosotros podamos estudiar y comprender esta mañana. Que tu Espíritu Santo nos dirija, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, Dios amado. Bendice a cada familia, Señor. Si hay alguien angustiado, mi Dios amado, yo te pido que eh, tú traigas calma y paz, Señor mío, en medio de esta situación, en medio de estos días que estamos viviendo. Confío en ti, mi Dios amado, y sé que tú eres fiel, Padre amado, que tus promesas, Padre eterno, son fieles y verdaderas, Señor. Gracias, Dios amado, y te ruego tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, me presento. La verdad debía haber comenzado con eso. Mi nombre es Manuel Rojas y junto al pastor somos los responsables de llevar la palabra del Señor a la clase de adultos cada domingo en la escuela dominical. Amén. Bien, queridos hermanos, sin más preámbulo, ya pasando directamente a la palabra del Señor, le voy a invitar a abrir su Biblia eh, en el Evangelio según San Juan. Como el pastor mencionaba en el video anterior, estamos estudiando el Evangelio según San Juan. Amén. El pastor ya estuvo compartiendo el estudio de los 3 primeros versículos del capítulo 1. Ahora vamos a revisar un solo versículo, hermanos. Vamos a ver el versículo 4 el versículo 4, bien digo, del primer capítulo. Amén. Así que le invito a abrir su Biblia en San Juan 1:4 y le damos lectura en el nombre del Señor. La palabra dice así: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Amén. Ese es el versículo que vamos a estudiar en esta mañana. Haciendo un breve repaso, hermano, Juan escribe este evangelio cerca del año 100, y como sabemos, a una iglesia ya no mayoritariamente judía, sino griega, con un trasfondo griego.
Los otros tres evangelios probablemente, en base a lo que dicen los estudiosos, ¿verdad?, se escribieron a un público con un trasfondo mayoritariamente judío. Es por eso que Mateo, por ejemplo, si no me equivoco, es el evangelio que comienza con una genealogía. Para un griego una genealogía no representaba mucho, no significaba mucho, sin embargo para un judío sí. Por eso el evangelio según San Mateo comienza con una genealogía, eh, la genealogía de Jesucristo, ¿verdad? Para no equivocarme, efectivamente. Por otro lado, decir, hermanos, que Juan comienza hablando acerca de la preexistencia de Cristo. Eh, ya en el año 100 después de Cristo, ¿verdad? Cuando más o menos se escribe este Evangelio, eh, así como la iglesia se había ido robusteciendo, por decirlo así, se había ido organizando, ¿verdad? Probablemente había estado ordenando sus doctrinas, inevitablemente también surgieron las herejías. Y la principal herejía que imperaba, ¿verdad?, en ese tiempo era la del gnosticismo, eh, en donde la esencia de esta herejía era que todo aquello que tenía que ver con el espíritu era bueno y todo lo que tenía que ver con eh, la materia era malo. Eh, es por eso que, que Juan, perdón, comienza hablando acerca de la preexistencia de Cristo. Porque dentro de las doctrinas de la herejía gnóstica se decía que, por ejemplo, eh, Dios no podría haber creado el mundo, eh, dado que el mundo estaba sumido en maldad. Eh, y así, en realidad se hablaba de que, o se cuestionaba el hecho de que Jesucristo haya sido verdaderamente divino, o también por otro lado se cuestionaba que Jesucristo haya sido verdaderamente humano. Entonces, por eso Juan comienza hablando acerca de el verbo y habla de la preexistencia de Cristo, ¿verdad? Vimos en el tema que dio el pastor, ¿verdad?, que en el principio era Jesucristo y Jesucristo estaba con Dios y era Dios. Amén. Desde el principio Cristo estaba con Dios en una comunión estrecha y Jesucristo era Dios mismo. Todas las cosas fueron hechas por Él, por medio de Él y para Él. Amén. Ese fue un breve repaso entonces de lo que ya pudimos revisar en las semanas anteriores. Ahora ya pasando a este versículo, hermanos, al versículo 4 del primer capítulo, dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Este es un versículo para meditar. Es un versículo para que nosotros podamos sumergirnos en la palabra del Señor y tratar de entender, y el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, ¿verdad?, nos ayude a entender la profundidad de lo que el evangelista quiere comunicarnos a través de este versículo. Juan comienza, hermanos, el cuarto evangelio mencionando dos grandes palabras sobre las cuales se construye este evangelio, de alguna manera. Y esas palabras son vida y luz. Estos constituyen, hermanos, dos de los temas principales que el evangelio expone. El evangelio de Juan, hermanos, empieza y termina hablando acerca de la vida. Aquí en Juan 1:4 nosotros leemos que en Jesús estaba la vida. Y en el final del Evangelio según San Juan, nosotros vemos que el propósito de Juan al escribir su Evangelio es que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Eso lo podemos ver, hermanos, en este versículo. Todas las citas que aparezcan como esta, en donde aparece solamente el capítulo y el versículo, se refieren a citas que están dentro del libro de Juan, que es el que estamos estudiando. Dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida
en su nombre. Entonces Juan comienza su evangelio y termina su evangelio hablando en muchas ocasiones respecto de la vida. Esta palabra está continuamente en los labios de Jesús, hermanos. Y es su sentido pensar que las personas no quieren venir a Él para tener vida en abundancia. Eso lo podemos nosotros evidenciar en este versículo, por ejemplo, en donde Jesucristo dice: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Esto parece contradictorio, hermanos, y es algo que nos llama profundamente la atención. El que muchas personas, hermanos, eh, rechazan el ofrecimiento de Jesucristo. Jesucristo vino a esta tierra, hermanos, y en su predicación continuamente habló acerca de que Él podía y quería darnos vida verdadera, vida eterna. Sin embargo, hermanos, Jesucristo fue rechazado, Jesucristo fue crucificado, fue completamente rechazado por su propio pueblo. Y esa es una gran tragedia, hermanos. Eso es una tristeza profunda, el pensar que hay gente, hermanos, eh, que se va de esta tierra sin haber querido aceptar el ofrecimiento de Cristo, el ofrecimiento de Dios, de darnos vida eterna. Esta es una gran, gran interrogante. Es una causa de gran pesar también, hermanos, para todos nosotros los que somos cristianos. El saber que tenemos vecinos, compañeros de trabajo, ¿verdad? Seres queridos, familiares, que parten de esta vida, de esta tierra, sin antes haber querido aceptar el ofrecimiento de Dios de darnos vida verdadera. Miremos lo que dice este otro versículo en San Juan 10:28. Dice: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Cristo, a aquellos que vienen a Él, a aquellos que oyen su voz, les da vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de su mano. Amén. Cristo testifica que nos da vida y que no pereceremos jamás, y que nadie nos podrá arrebatar de su mano. Jesús se proclama a sí mismo, hermanos, como el camino y la verdad y la vida, tal como podemos ver en este otro versículo. Y nadie viene al Padre sino por mí. Qué tremendo es este ofrecimiento que Cristo hace a las personas, hermanos. Y qué triste es que muchos decidan no aceptar esta bendición, esta salvación tan grande que Dios ofrece por medio de Jesucristo a todo aquel que crea en Él y la reciba en su corazón. Amén. Pero ¿qué quiere decir Juan con vida? Ya vimos que comienza y termina su libro hablando acerca de la vida. Cuando nosotros pensamos en la palabra vida, hermanos, generalmente lo asociamos con la muerte, ¿verdad? Es lo contrario a la muerte, es lo contrario a la destrucción, a la condenación, ¿verdad? A la corrupción. En nuestra existencia, hermanos, nosotros desde pequeños vamos comprendiendo el sentido de la vida, de lo que es la vida y la muerte. Lo vemos en cosas tan simples como una flor, por ejemplo, en nuestro jardín, ¿verdad? Que crece, florece y unos días o semanas después se marchita y muere. Pero también lo vamos comprendiendo desde nuestra infancia, por ejemplo, al observar los insectos, ¿verdad? O frente a la muerte de una mascota que nos acompañó tal vez durante meses o años en nuestra familia, o la lamentable pérdida, ¿verdad?, de un ser querido. Y de a poco, entonces nosotros en nuestro desarrollo, en nuestro crecimiento, vamos comprendiendo eh, qué es esto de la vida y la muerte. Al respecto, Juan nos dice en su Evangelio cosas como las siguientes, respecto de la vida. Nos dice que el que cree en Jesús no se perderá, sino que tendrá vida eterna. ¿Verdad? Todos conocemos este versículo que habla acerca del amor de Dios hacia el mundo, ¿verdad?
tanto amor que dio a su único Hijo, ¿verdad? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Juan nos dice también, por ejemplo, el que oye y cree no será condenado. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Entonces Juan nos habla acerca de la vida relacionándolo con el hecho de que eh, el que alcanza la vida no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Eh, por otro lado, el que tiene vida eterna no vendrá a condenación, es decir, escapará de esa condena que de alguna forma eh, involucra a toda la humanidad. Por otro lado, nos dice también Juan que aquellos a los que Jesús da vida no perecerán jamás. Eh, en San Juan 10:28 dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano, ¿verdad? Eh, Hoy en día, hermanos, en este año 2020, ¿verdad? En medio de esta situación compleja, inédita, ¿verdad? Que estamos viviendo nosotros como sociedad, muchas personas lamentablemente están angustiadas en sus hogares, ¿verdad? Encerrados, cumpliendo esta cuarentena, ya sea obligatoriamente o de manera voluntaria, dependiendo de lo que ha determinado la autoridad de las distintas comunas, ¿verdad? Y la verdad es que me ha tocado o he tenido la oportunidad de hablar con algunas personas, ¿verdad? Y me han mencionado que se encuentran angustiadas por esta posibilidad, ¿verdad?, de enfermar a causa de este virus, el COVID-19, del que tanto se ha hablado, ¿verdad? Y seguramente la angustia y ansiedad no surge como un temor propio solamente, sino también un temor asociado a nuestros seres queridos, ¿verdad? Sobre todo por aquellos que se ha dicho que pertenecen a los grupos de riesgo, como los ancianos, ¿verdad? Las personas de la tercera edad. Aunque la verdad, si nosotros miramos los antecedentes que se han entregado, este virus está afectando, aunque en menor medida, ¿verdad?, también a personas jóvenes. Y en medio de la angustia reinante, en medio de la preocupación, la desesperación, ¿verdad? Aquellos que tenemos a Cristo en nuestras vidas, hermanos, eh, no debemos vivir de esta manera, no debemos enfrentar de esta manera esta situación. Aquellos que tenemos a Cristo en nuestras vidas, hermanos, también tenemos seguridad y esperanza en Él. En esta vida, y no solo en esta vida, sino que en la que vendrá. Porque todos sabemos, ¿cierto? Todos tenemos claro, hermanos, que esta vida no es para siempre. Eh, lo queramos admitir o no, hermanos, eh, muchos de nosotros, ¿verdad?, que somos personas adultas, de aquí a 50, a 60, a 70 años más, no vamos a estar vivos. Eh, y eso es una ley de la vida, por decirlo así, ¿cierto? Todos en algún momento, si Dios o Cristo no viene antes, ¿verdad?, a buscar a su iglesia, tendremos que enfrentar la muerte. Pero Cristo nos da una seguridad, hermanos, una seguridad que va más allá de esta vida. Hasta que aceptamos a Jesús, hermanos, y le recibimos como nuestro Salvador y le entronizamos como nuestro Rey, no se puede decir que vivimos realmente. Como dice un autor, el que vive una vida sin Cristo, escuche bien esto, hermanos, el que vive una vida sin Cristo existe, pero lamentablemente no sabe lo que es la vida. Jesús es el único que puede hacer que valga la pena vivir y en cuya compañía la muerte no es más que un preludio de una vida eterna, plena y junto a nuestro Dios. Tal vez usted sea una de aquellas personas que va por la vida y vive o cree estar vivo, ¿cierto? Pero de acuerdo a las declaraciones de Cristo Jesús, eh, probablemente se encuentre sumido en medio de una muerte espiritual. Si nosotros vamos
por ejemplo, al libro de Efesios. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ciertamente el llamado de Dios hacia la humanidad, hacia cada uno de nosotros, siempre ha sido a eh, vivir, a recibir esta vida que Dios nos ofrece, a conocer lo que es verdaderamente la vida, a conocer verdaderamente qué es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Buena pregunta, ¿cierto? Dios nos creó como seres humanos para que tengamos vida real, hermanos. Y sin embargo, a causa de nuestro pecado, dejamos de vivir esa vida. Y muchas personas, ¿verdad? Desde que nacemos sin conocer a Dios, solo existimos. Sin embargo, Dios envió a su Hijo para que podamos conocer aquella vida verdadera. ¿Qué es la vida eterna? ¿Qué es la vida, qué es la vida eterna? ¿Qué es la vida verdadera que Dios nos ofrece? Juan usa una y otra vez la frase vida eterna. Y lo que nosotros debemos tener muy en claro es que no se trata simplemente de una vida que no se acaba nunca. Muchas veces nosotros cuando le hablamos, ¿verdad? Nosotros cristianos, cuando le hablamos a una persona que no conoce al Señor y le hablamos acerca de la vida eterna, probablemente lo que entienden ellos es que nosotros le estamos hablando acerca de una vida que no se va a terminar. Y esa es la definición con la que ellos se quedan. Sin embargo, la definición de vida eterna que usa Juan y de la que habla Jesucristo, ¿verdad? En su mensaje, tiene que ver mucho más que solamente con una vida que no se acaba. En la vida eterna, hermanos, o la vida eterna, tiene que haber algo mucho más allá de su duración. Más adelante en este Evangelio, hermanos, nosotros podemos ver que es el mismo Jesús quien nos da la mejor definición de la vida eterna. Si nosotros vamos al capítulo 17, versículo 2, dice, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Hermanos queridos, Dios quiere darnos vida, y esa vida eterna, y esa vida verdadera que Cristo ofrece, hermanos, no es nada más ni nada menos que conocer a este Dios único y verdadero, y conocer a Jesucristo, a quien Él envió para salvarnos. Amén. Qué maravilla, ¿verdad? Porque esta vida eterna no tiene que ver solamente con el tiempo o con su duración. Eh, porque no se trata, hermanos, de vivir mucho. La vida eterna no se trata de vivir mucho y nunca enfrentar la muerte. La vida eterna, hermanos, se trata de entender qué es realmente la vida. La vida eterna se trata de conocer a este Dios, de empaparse de este Dios eterno, conocer su bondad, su misericordia, su amor. Y Dios quiere mostrarnos, hermanos, qué es realmente la vida eterna. Seguramente Dios tiene muchas cosas para mostrarnos, ¿verdad? Y es su anhelo más profundo, ¿verdad? Que todos nosotros lleguemos a alcanzar esa vida y lleguemos a conocer las cosas que Él tiene preparadas para nosotros. Que probablemente si nosotros viéramos, hermanos, y gustáramos por un momento, no seríamos capaces de reproducirlas con nuestros labios, con nuestras palabras, con nuestro lenguaje. Son tan maravillosas, son tan grandes y bendecidas que, hermanos, no tienen comparación con lo que nosotros vivimos en medio de esta tierra. Cuando Cristo, hermanos, vino ofreciendo, a los hombres vida eterna,
estaba invitando a todo el mundo a conocer a Dios, al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo. Podemos ver este otro versículo en donde Jesucristo le habla a Felipe y le dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Amén. Entonces, lo que Cristo ofrece, lo que Cristo trae, hermanos, eh, cuando Él viene al mundo, ¿verdad? Eh, a traer este mensaje, no es sino a mostrar al Padre. Amén. Cristo no viene sino a hablarnos del Padre, a mostrarnos del Padre. Y es en ese proceso, hermanos, donde nosotros vamos conociendo a Dios, eh, donde Cristo nos va revelando a Dios, es que nosotros vamos alcanzando esto que Cristo tiene para nosotros y que es la vida verdadera. ¿Y cómo podemos encontrar y alcanzar la vida que Cristo ofrece? Ahí está la pregunta. ¿Cómo podemos encontrar y alcanzar la vida que Cristo ofrece? Eh, y la respuesta es creyendo en Cristo, ¿verdad? Cristo dijo, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y en otro versículo dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Creer, por una parte, hermanos, es tener la convicción de que Cristo es real y verdaderamente el Hijo de Dios, y que debemos hacer una decisión en relación a Él, mirarle, estudiarle, aprender de Él, seguir sus pasos, su camino, sus enseñanzas y, por supuesto, ponerlas en práctica. Pero creer no es solo una convicción intelectual, sino una confianza desde el corazón, desde el ser mismo, de que Jesús es verdad, es el Hijo de Dios, Dios mismo, y fundamentar toda nuestra vida sobre Él. Pedirle a Dios que venga a morar en nuestro corazón, dejar que el Espíritu de Dios entre, more en nuestras vidas, ¿verdad? Y empiece a generar los cambios en nuestra manera de vivir, de hablar, de conducirnos, de comportarnos. Y cuando lo hacemos así, hermanos, cuando Dios viene a morar en nuestras vidas por medio de Jesucristo, ¿verdad? Y su Espíritu habita en nosotros, entonces dejamos solamente de existir, hermanos, y comenzamos a vivir como Dios espera que vivamos. Yo le invito esta mañana, hermanos. La verdad es que eh, eh, quería desarrollar también la otra palabra mencionada en este versículo que es luz. Sin embargo, veo que se me acaba el tiempo. Eh, Sin embargo, lo vamos a dejar pendiente. Y con la ayuda del Señor, hermanos, quiero eh, pedirle que usted, si no conoce al Señor, pueda meditar en la vida que está llevando, en la existencia que usted está llevando a cabo. ¿Usted está viviendo o solo existe? Hay un himno, hermanos, muy antiguo que yo cantaba en la iglesia pentecostal, que decía, sin Cristo no tengo nada. Sin Cristo soy como un barco sin timón. ¿Se imagina usted un barco sin timón, sin un capitán que lo dirija en medio del mar? Es un barco que va a la deriva. Eh, yo quiero que mi barco lo dirija Cristo. Amén. Es mi deseo. Durante toda mi vida espero que mi vida sea dirigida por Cristo. Amén. Y si usted es de aquellas personas que tal vez solamente existe, ¿verdad? Y no está viviendo la vida que Cristo ofrece, yo le invito a que usted pueda tomar una decisión por Cristo, tomar una decisión por Dios. Porque esta vida, hermanos, se acaba. Esta vida se acaba, hermanos. Lo queramos admitir o no, no vamos a estar para siempre sobre esta tierra. Amén. Nuestros años son limitados. 70, 80, 90, 100 años. Eh, el que más probablemente podrá vivir, no sé, 110, 120, ¿verdad?
Probablemente hay algún caso particular por ahí. Sin embargo, nuestro tiempo es limitado y es corto en esta tierra. Y la pregunta es, primero, ¿estoy viviendo la vida que Cristo ofreció? ¿He recibido este ofrecimiento que Cristo hace, este ofrecimiento que Dios hace de darme vida? ¿O lo he rechazado hasta hoy? Y por otro lado, una vez que esta existencia se acabe en esta tierra, ¿hacia dónde voy? ¿He confiado en Cristo? ¿Tengo la esperanza de que Él me guiará más allá de la muerte? ¿Tengo la esperanza y la confianza de que voy a las moradas eternas que Cristo dijo que tenía preparadas para nosotros? ¿O la verdad no sé dónde voy? Yo le invito, querido eh, hermano, oyente, tal vez que usted pueda meditar en su existencia y pueda, eh, si usted es cristiano, también pensar si está viviendo como Dios quiere que usted viva. Amén. Le invito a que podamos orar y con la ayuda del Señor el próximo domingo vamos a continuar estudiando acerca de este versículo y este evangelio tan maravilloso en donde Juan nos muestra, eh, nos muestra eh, la vida y obra de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Padre eterno, Dios bendito, en el nombre de Jesús te doy gracias, muchas gracias por tu fidelidad, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres fiel, porque eres santo. Gracias, Señor, porque aún en estas circunstancias podemos confiar y creer en ti, Señor, y saber que tú tienes el control de todas las cosas, Señor. Padre eterno, confiamos, Señor, y sabemos que sea cual sea nuestra suerte, Señor, podemos confiar en ti, Señor. Podemos tener la esperanza, Señor, de que tú nos guiarás, Señor, mucho más allá de esta vida, Señor. Podemos tener la confianza plena, Dios amado, en que tú guías nuestra existencia, que tú guías nuestra vida, Señor. Padre Santo, eh, que tu vida, Señor, llene completamente la nuestra, Señor. Que nosotros podamos menguar, Señor, cada día para que tú crezcas en nosotros, Señor. Que podamos llegar al conocimiento pleno de este Dios verdadero que tú nos has revelado. Gracias, Padre eterno. Bendice a cada hermano y hermana, Señor, que han tenido la oportunidad de ver y escuchar este mensaje, Padre amado, y que tu Espíritu Santo siga obrando y actuando en la vida de cada uno de ellos. Gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, Dios les bendiga grandemente. Eh, Espero que el Señor les haya hablado y que Dios siga haciendo su obra en nuestros corazones. Amén.